Llegamos ahora a la octava parte de nuestra serie y luego de haber visto ampliamente lo que es el amor y el noviazgo bíblicos, nos corresponde entrar en el tema del matrimonio bíblico. Estamos seguros que este es uno de los temas que más llama la atención a todos. Luego también está el tema de la crianza de los hijos y el del manejo financiero en el hogar. Pero tratándose del tema del matrimonio, siempre habrá mucha audiencia interesada y a la expectativa de lo que se diga al respecto, ya que todos aspiramos a tener matrimonios felices. Pero infortunadamente por causa del pecado, vemos muchas dificultades que llevan a muchas parejas a la odiosa separación y el posterior divorcio. Cuando del matrimonio se trata, la mujer estará buscando que su esposo atienda a estas instrucciones que Dios tiene para él, porque para ella es evidente que el problema siempre estará en su esposo. Y los hombres de alguna manera estarán esperando que el expositor muestre lo que debe hacer la mujer, porque para ellos es claro que el problema está en su esposa. Y por mucho que nos esforcemos por ser buenos cónyuges, los problemas de incompatibilidad siempre estarán presentes en la pareja. Los que no se divorcian se resignan a vivir insatisfechos por el resto de sus vidas un matrimonio miserable que no refleja lo que debería reflejar. Todo esto es lamentable y es lo que se busca evitar a través de esta serie, brindando y recordando los principios bíblicos del diseñador y creador de la vida en pareja, que muchos no conocen, que otros conocen y han olvidado, y que muchos otros han despreciado. Sección 3. El matrimonio. Primera parte. Definición y propósitos del matrimonio. Tenemos que saber que el matrimonio es mucho más grande, más sublime, más elevado, más importante y más significativo de lo que nosotros lo suponemos. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. La razón por la que tomamos este pasaje es porque si vamos a hablar del matrimonio, debemos ir a su inicio, y este está aquí, en Génesis. De hecho, en una ocasión los fariseos quisieron tentar a nuestro Señor Jesucristo y le preguntaron si era lícito que un hombre se divorciara de su mujer por cualquier motivo. Lo puede ver en Mateo 19:3. Y Jesús le respondió ahí con la referencia a Génesis 2:24. Luego, años más adelante, también el apóstol Pablo habla de manera extensa en Efesios capítulo 5 acerca del matrimonio, y cuando llega al punto central de lo que es la relación matrimonial, él también hace referencia de Génesis 2:24. Dios ve al hombre y dice que no es bueno que él esté solo. Versículo 18. Entonces él decide crear a la mujer a partir de una parte misma del hombre y se la trae y se la presenta a él. Versículos 21 al 22. A esto, Adán dice entonces en el versículo 23, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada». Y aquí entra nuestro texto base, versículo 24. «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Ese es el fundamento del matrimonio, un hombre y una mujer que se unen para formar una sola carne. Aquí inicia el matrimonio como un diseño de Dios con el fin potencial de la procreación. Eso lo tiene en Génesis capítulo 1, versículo 28. Tiene que saber que lo que tenemos aquí en Génesis 2, de los versículos 18 al 25, no es nada más que la explicación detallada de lo que Dios dice en Génesis 1, versículos 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, ahí tiene el matrimonio, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el primer matrimonio, y ese es diseñado, creado, ordenado y establecido por Dios mismo. Dios crea al hombre, crea a la mujer, luego la trae al hombre y los bendice con la orden de poblar la tierra. De hecho, en nuestro idioma español la palabra matrimonio proviene de la voz latina matrimonium, que está compuesta por los vocablos mater, que se remite a madre o matriz, y el sufijo monium, que significa acto formal o acto legal. Así, el matrimonio es el reconocimiento oficial de una mujer que se une a un hombre para darle descendientes a éste. Eso hace que todo Estado reconozca el matrimonio como la médula de la sociedad, porque una nación está establecida por personas que provienen de familias, y solo los matrimonios pueden procrear.
De ahí también que las actuales uniones igualitarias, es decir, los mal llamados matrimonios homosexuales, no puedan ni deban ser reconocidos como matrimonios, porque matriz y maternidad son sinónimos de procreación, y conceptualmente una unión igualitaria no puede cumplir de forma biológica y natural con este principio. Es una unión que no aporta prole a un estado o una nación, además de ser un pecado para Dios. Ahora, el término original en hebreo para matrimonio es kiddushin y significa santificación o consagración. Esta palabra es usada para describir algo que es dedicado a Dios como su posesión exclusiva. Para los hebreos, cualquier cosa rendida, entregada o consagrada para un uso exclusivo es un kiddushin y no podía ser para ningún otro propósito. Y así es visto originalmente el matrimonio, porque habla de dos personas consagrándose a sí mismas y de forma mutua en un compromiso total que les lleva a convertirse en la posesión exclusiva de la otra persona dentro de un pacto ante Dios. Así como un sacrificio ofrecido a Dios era la posesión exclusiva de Dios, así la entrega de la vida de una persona hacia su cónyuge hace que esas personas sean su posesión. Así que todo matrimonio es un pacto vigente y una promesa permanente ante Dios. Para Dios esto es muy sagrado. Es por eso que en Malaquías capítulo 2, versículo 14, Dios viene con una fuerte reprensión de juicio sobre su pueblo Israel por el pecado de divorcio que ellos habían cometido. Ellos se habían apartado de Dios y llevaban un sistema religioso hipócrita e idólatra, y se habían divorciado de sus mujeres hebreas para casarse con otras mujeres paganas. Versículo 13. Y esta otra cosa hacéis: cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es la compañera y la mujer de tu pacto. Cuando Dios les dice que han sido desleales con la mujer de su pacto, está hablando del primer matrimonio con sus mujeres hebreas. Dios ve esos matrimonios como un pacto vigente y permanente. Hablaremos acerca del divorcio más adelante, pero quiero que tenga en cuenta la gramática del texto. Note cómo para este momento, aunque estos hombres se divorciaron de sus mujeres hebreas y se casaron luego con mujeres paganas, Dios sigue viendo su matrimonio como un pacto vigente. Él dice: ella es tu compañera. Aquí el verbo está en presente. Por lo tanto, el texto da a entender con toda claridad que ese primer vínculo no estaba roto ante Dios, aún por encima del pecado de infidelidad de estos hombres. Para Dios cualquier matrimonio es un pacto vigente, sea en el país que sea en la cultura que sea en el rito religioso que sea, y sea ante la autoridad civil o estatal que sea que los haya casado, ya que Dios está presente como testigo de esa unión. El Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, versículo 14. Y a su vez, Él, como juez eterno y legislador del matrimonio, es quien ha establecido que el matrimonio que Él ha creado no sea un pacto condicional y soluble, sino un pacto incondicional e indisoluble. Y por eso, Él jurídicamente le toma la palabra a las personas que se juran lealtad y las declara unidas. De ahí que nuestro Señor Jesucristo dijera en Mateo 19:6, por tanto lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Por qué? Como dice el versículo 6, porque ya no son dos, sino una sola carne. Esto es un imperativo, es un mandamiento de Dios, por lo tanto, ni siquiera un juez puede separarlos, y esa es la razón por la que Dios le dice a su pueblo en Malaquías 2:16 que Él aborrece el divorcio. Dios odia toda clase de deslealtad. Entonces, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución divina, porque es el plan, la idea, el diseño y la creación de Dios, no la de los hombres. Es una institución divina que refleja unidad y pacto permanente. Es la unión sagrada entre un hombre y una mujer que se juran lealtad ante Dios de vivir como una sola carne. Ahora veamos cuáles son los propósitos del matrimonio.
Podríamos encontrar muchos argumentos en las Escrituras para definir mejor lo que es el matrimonio, pero todos ellos estarían en dos únicos propósitos. El matrimonio es para el deleite de Dios y para el deleite de los hombres. Veamos cada uno de estos. En primer lugar, el matrimonio es para el deleite de Dios. El matrimonio es una institución que nace en lo profundo de la mente y el corazón de Dios con el objetivo de crear una unidad relacional a partir de dos seres humanos para que reflejen la gloria de Dios en la tierra en dos direcciones. Primero, reflejar el gobierno soberano de Dios y segundo, reflejar la relación de Dios con su pueblo. En primer lugar, el matrimonio para reflejar el gobierno soberano de Dios. El primer plan de Dios con la creación del hombre y la mujer era que ellos la gobernaran y ejercieran autoridad juntos sobre ella, habitando la tierra y poblándola. Génesis 1, 27 y 28 nos dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». El hombre y la mujer fueron creados para ser administradores de la creación de Dios. A ellos les fue otorgado el privilegio y la responsabilidad de reinar sobre toda la tierra como mayordomos o vicerregentes de Dios. Así era como su reinado en la tierra debía ser una figura, una maqueta, una imagen, un cuadro o una proyección del reino universal y eterno de Dios, pero nunca independientes de Dios, sino perfectamente ligados a su voluntad para el beneficio y el cuidado de las mismas criaturas en la tierra. Con esto, el hombre y la mujer eran una imagen que reflejaba la gloria de Dios y en esto Dios se deleitaba. ¿Cómo sabemos esto? Porque Él mismo lo dijo en Génesis 1:31. «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera». Esto nos describe la reacción de Dios a su creación ordenada y perfecta. Dios estaba contento, complacido y satisfecho con su obra. Cuando la vio, le dio placer, y eso también es bien plasmado por el salmista en el Salmo 104:31, una canción que expresa el deleite de Dios sobre su creación. Sea para siempre la gloria del Señor, alégrese el Señor en sus obras. Y el testimonio de la palabra de Dios es que esa gloria de Dios no solo será para siempre, sino que también la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Ahora bien, cuando Dios proyectó la humanidad, lo hizo en dos elementos, el hombre y la mujer. Y aunque el hombre fue creado primero y es puesto por Dios como cabeza de la mujer, y ya veremos eso, no obstante el ejercicio de autoridad y mayordomía sobre la tierra le es dado a los dos, al hombre y a su mujer. Cuando Dios les dice en Génesis 1:28, fructificad, multiplicaos, llenad, sojuzgad la tierra y señoread, se lo dice a ambos. Estas palabras están en plural. Así como dos piñones diferentes acoplados en un mismo engranaje, la unidad del hombre y la mujer lideraban el gobierno y la administración de la tierra para reflejar así la imagen misma de Dios como el gobernador soberano sobre todo lo creado. De esta manera el matrimonio es para reflejar el gobierno soberano de Dios y esto trae deleite a Dios. En la segunda parte de este primer punto, el matrimonio es también para reflejar la relación de Dios con su pueblo. El matrimonio nace en lo profundo de la mente y el corazón de Dios, con el objetivo de ser el hermoso reflejo de su compromiso con su pueblo, con la nación de Israel en el Antiguo Testamento y con la relación que ahora existe entre Cristo y su iglesia para el Nuevo Testamento. Lo primero lo podemos ver en Oseas, capítulo 2, versículos 19 y 20, donde Dios le dice a Israel: «Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová». En el Antiguo Testamento Dios hace un pacto con una nación pecadora para mostrar su justicia, su juicio, su benignidad, su misericordia y su fidelidad con los hombres. Todos estos aspectos no son sentimientos de Dios, sino actitudes que tiene de forma voluntaria con un grupo de personas que no lo merecen. Y esta misma actitud se reveló luego en el Nuevo Testamento
para con judíos y gentiles a través de Jesucristo, quien se compromete a la misma fidelidad matrimonial con su iglesia, es decir, todo verdadero hombre que ha sido convertido a través del Evangelio. Esto lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, de los versículos 21 al 33. Él nos dice que el amor del hombre por su esposa y su liderazgo en el hogar deben ser como el amor y el gobierno de Cristo sobre su iglesia, versículos 25 al 28. Y que el respeto y la sumisión de la esposa en ese hogar deben ser como el de la iglesia hacia Cristo, versículos 22 al 24. Y la base bíblica de Pablo para decir esto está en el mismo inicio de la creación del matrimonio, y por eso él menciona Génesis 2:24 en el versículo 31 de Efesios 5. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto lo veremos a profundidad cuando veamos las propiedades del matrimonio. Debemos tener en cuenta que desde el inicio, Dios crea y establece una estructura de funciones diferentes para el hombre y para la mujer. Dios decretó desde el principio un orden en la creación que ejemplificara la relación perfecta de la deidad. Usted lo puede ver en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Por ahora quiero que tengamos en cuenta que la subordinación es establecida por Dios desde el inicio, y Cristo mismo la ejemplifica en su relación con su Padre. No hay desigualdad entre Dios y Cristo. Ellos son iguales en su naturaleza divina y asimismo no hay desigualdad entre el hombre y la mujer. Son ambos iguales en su naturaleza humana y de igual valor para Dios. Pero uno está en autoridad y otro en sumisión. Cristo está sometido al Padre y la iglesia está sometida a Cristo. Y asimismo el hombre se debe someter a Cristo y la mujer estar ligada a su esposo. No vemos ninguna actitud machista en esto. Con esto no está diciendo o insinuando que la mujer sea inferior para Dios. Una cosa es el ejercicio de autoridad y otra muy diferente es la subordinación. El ejercicio de autoridad es dado a ambos, al hombre y a la mujer, pero cada uno de ellos tiene un rol de funciones diferentes establecido por Dios, y Él puso al hombre para que cuidara y protegiera de la mujer, y a la mujer para que fuera su ayuda idónea escondida en lo profundo de ese cuidado del hombre. Y cuando esa autoridad se manifiesta de la manera amorosa correcta, la sumisión no es ningún problema. Todo esto lo hizo Dios para ejemplificar la sumisión de Cristo al Padre y la protección amorosa y sacrificial hacia su esposa, la Iglesia. Así, el modelo y la medida del sometimiento que Dios le exige a la mujer para con su esposo es el modelo y la medida del sometimiento de la Iglesia para con Cristo. Y el modelo y la medida del amor que Dios le exige al hombre para con su esposa es el modelo y la medida del amor de Jesucristo mismo para con su Iglesia. Estimados oyentes, si las mujeres pensaban que es difícil someterse a sus esposos, tenemos que saber que no hay carga mayor, más difícil y que exija mayor responsabilidad que la de los hombres imitando con sus esposas la labor de Cristo con su Iglesia. El amor del hombre por su esposa debe ser un amor que se sacrifica lo necesario, que está dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir y que no se detendrá por nada para llevar a cabo el propósito y el fin que tiene el amor verdadero, proveer y proteger. Desde la entrada del pecado en el mundo, el concepto del sometimiento de la mujer a su esposo es muy aborrecible por todos los hombres, y esto ha sido con gran razón debido al machismo que ha desfigurado y depravado este principio divino. Pero Pablo dice en el versículo 21 que el matrimonio que glorifica a Dios se basa precisamente en el sometimiento mutuo. Por eso dice, someteos unos a otros. Y ese sometimiento solo es posible en el temor de Dios. Esa es la razón por la cual el apóstol ha comenzado diciendo en los versículos 18 al 20 de Efesios 5 que para esto debemos ser llenos del Espíritu Santo, lo cual es ser llenos de la palabra de Dios. Si somos llenos del Espíritu Santo, no nos será difícil someternos unos a otros. Los maridos para amar con ternura y cuidado a nuestras esposas y las esposas para honrar y respetar a sus maridos. Esto no es aceptado por los hombres ni hoy ni antes. Por eso, Pablo, guiado por el mismo Espíritu Santo que inspiró estas palabras, explica majestuosamente en Efesios 5:32
que este principio es un misterio grande, y que Él dice esto respecto de Cristo y de la Iglesia. El matrimonio es un misterio grande para todos los hombres, y ese misterio de Dios solo es revelado a través de su palabra a los creyentes. Así que esa obra que Dios creó llamada matrimonio es la maqueta a escala, el cuadro o la pintura que debería reflejar al mundo el gobierno justo de Dios en la creación y que ilustraría la relación del enorme amor que tendría Cristo por su iglesia. Un amor único e inquebrantable que perdona y continúa perdonando por siempre. Eso es lo que Dios quiere que el matrimonio bíblico refleje, y por eso es que aborrece todo divorcio. Entonces, el matrimonio que agrada a Dios es la unidad de un hombre y una mujer con el propósito mutuo de reflejar esa relación que tiene Cristo con su iglesia, y cuando el matrimonio funciona correctamente y en armonía, Dios se deleita de esa relación como diseñador y creador de ella. De la misma manera como un artista lo hace al disfrutar de lo que diseña, inventa o crea y ve que queda bien o funciona perfectamente. Preguntémonos entonces si eso es lo que queremos que nuestro matrimonio refleje y si es lo que está haciendo. Si no es así, entonces ese matrimonio necesita ser restaurado y hay toda esperanza para ello si ambas partes se disponen a someterse a Cristo. Pero el matrimonio no es solo para el deleite de Dios. Dios también se preocupa por el hombre. Así que veamos en segundo lugar el matrimonio para el deleite de los hombres. Fuimos creados por Dios con una naturaleza compuesta por 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. Y el matrimonio es una unión que involucra esas 3 áreas. El espíritu es para el deleite del cónyuge cuando ambos van en la misma dirección hacia la comunión con Dios. El alma y sus características tales como el carácter, las ideas, la voluntad, los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las palabras son para agradar a Dios y al cónyuge. Y el cuerpo no solo con su sexualidad, sino también con su hermosura y con todos sus miembros, está para ser dispuesto a servir y atender a la persona que se ama. Con nuestros ojos contemplamos a nuestro cónyuge, con nuestra boca le hablamos, le halagamos, le cantamos y también le instruimos. Con nuestros oídos le escuchamos, y con nuestras manos le tocamos, le acariciamos, le atendemos, le servimos y le hacemos detalles. Todos estos elementos de lo que somos y lo que tenemos son un regalo enorme de Dios para combinarlos y servir a la persona que amamos. Y con esto agradamos no solamente a nuestro cónyuge, sino que también agradamos a Dios. En 1 Corintios capítulo 7, de los versículos 3 al 5, tenemos una instrucción del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ellos estaban siendo muy influenciados por la cultura de su tiempo. La filosofía griega del ascetismo les aseguraba que toda clase de placer físico es contrario al área espiritual y por eso todo placer físico era visto por estos como pecaminoso. Por eso Pablo les escribe, versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Al parecer, algunos esposos y también esposas, influenciados por el ascetismo, habían decidido por sí mismos dedicarse por completo a servir a Dios hasta el punto de descuidar y negar la responsabilidad que tenían con sus cónyuges, en especial en el área sexual. Por eso, para solucionar este conflicto, Pablo les da un presente activo imperativo en el versículo 5. No os neguéis el uno al otro. Esto es un mandamiento para el cónyuge dentro del matrimonio, y la razón es porque se pertenecen mutuamente. Lo dice el versículo 4. El deber conyugal que se menciona en el versículo 3 se refiere al área sexual, pero este no es el único deber conyugal. También hay otras áreas dentro del matrimonio que son un deber conyugal, tales como el atender a cualquier otra necesidad física, espiritual, emocional o de autoestima. En todo sentido, el que se casa forma una sola carne con su cónyuge y por eso no solo hay unidad, sino pertenencia.
Y la función de cada uno es la de velar por cubrir las necesidades de la otra persona a quien se dice que se ama. Con lo que queda claro que los creyentes casados no deben privar a sus cónyuges de ninguna clase de satisfacción. Esta cita, bien comprendida dentro de su marco bíblico, no debe usarse como un arma para manipular al cónyuge negándose a la sexualidad o forzándolo a esta, ya que en el matrimonio ante todo impera y reina la ley del amor. Pablo menciona la oración como un ejemplo de consenso mutuo para abstenerse de suplir alguna necesidad, pero agrega que inmediatamente la pareja debe volver a unirse para que Satanás no los tiente. Lo dice el versículo 5. Eso nos muestra que aún una pareja ya casada no está exenta de las tentaciones del maligno. La sexualidad humana es un hermoso don dado por Dios, no solo para cumplir con el plan de la procreación, sino para ser disfrutado dentro del matrimonio. Este es solo uno de los muchos aspectos como dos personas se vuelven una sola carne. No es el único. La intimidad puede abarcar muchas otras áreas, no solamente el área sexual. Intimidad es sencillamente privacidad para hacer algo mutuo. Intimidad es compañerismo único y exclusivo donde ninguna otra persona interviene. Así se puede tener intimidad con el cónyuge cuando se dedica tiempo en cualquier actividad donde se atienden mutuamente para que la relación se fortalezca. También se tiene intimidad con los hijos cuando los padres les dedican tiempo privado solamente a ellos para hablar, jugar o hacer cualquier actividad donde crezca su relación mutua sin que ningún otro intervenga, donde los padres no estén atendiendo al teléfono, a llamadas de trabajo o cosas secundarias que los distraigan de sus hijos. La sexualidad es exclusiva para ser disfrutada solo con la pareja y dentro del matrimonio. Esta es una fuerza muy poderosa de la necesidad biológica humana que Satanás va a usar como herramienta para separarnos de Dios. Por eso, el enemigo hará todo lo posible para que nosotros tengamos una vida sexual libertina y pecaminosa antes del matrimonio, con relaciones sexuales fuera del matrimonio o con la unión libre. Y hará todo lo posible para evitar que los casados disfruten de su sexualidad de forma legal dentro de su matrimonio. Pablo nos habla entonces de pertenencia mutua. Todos tenemos en nuestras tres áreas, cuerpo, alma y espíritu, algo para dar que el otro no tiene y que necesita. El verdadero amor es el que se da al otro, buscando el bienestar del otro. Y en ese arte de dar y recibir es donde la pareja encuentra su deleite y su satisfacción mutua. Cuando le damos a nuestro cónyuge lo que éste necesita, el que recibe disfruta de su cónyuge, y el que da también se satisface al hacerlo. Por eso, en el matrimonio no puede faltar nada, y debemos darlo todo. Tristemente, muchos esperan que su cónyuge les llene su copa de deleite y les dé todo, pero a cambio no están dispuestos a dar nada, y solo le brindan a su pareja algunas escasas áreas de su vida, pasando por alto que en el matrimonio su pareja tiene derecho a disfrutar de su cónyuge en la totalidad de su persona. ¿Por qué? Porque le pertenece. Como lo vimos en el tema de la necesidad del amor, siempre debemos depender en primer lugar del Señor como nuestra cisterna de agua de vida, y no de nuestro cónyuge. Si alguno no está saciado del Señor, no se saciará con nada en este mundo y mucho menos con lo poco que le dé su cónyuge. Pero aún así, dentro del matrimonio somos llamados a darnos completamente a las necesidades de nuestra pareja. El primer poema de amor que nos revela el deleite del hombre en la relación matrimonial lo vemos en Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Este es el poema de Adán dedicado a su esposa, y este es un reflejo claro de su deleite, de su gozo y de su admiración por esa compañera que Dios le daba. Por eso, estimado hombre que me escucha, no debe haber en su vida mayor deleite que su esposa. No debe haber mayor admiración para usted que su mujer. Y por eso, estimada mujer que me escucha, no debe haber en su vida mayor deleite que su esposo. Y no debe haber mayor admiración para usted que su esposo. Y es necesario que cambiemos nuestra actual mentalidad distorsionada y entendamos que tener sexo no es igual a tener intimidad. Que tener relaciones sexuales no es lo mismo que amar.
Usted puede tener sexo sin amar, pero no podrá tener intimidad sin amor verdadero. Ahora bien, veamos para terminar qué significa exactamente dejar al padre y a la madre para unirse a su cónyuge. Primero que todo, dejar a los padres no significa ignorarlos o abandonarlos. Dejar a los padres significa reconocer que el matrimonio inicia una nueva unión para una nueva familia y de una mayor prioridad independiente a la de la familia anterior. La nueva unión matrimonial que inician los hijos es prioritaria, toma primacía y prevalencia sobre sus propios padres. En segundo lugar, unirse significa adherirse, pegarse o juntarse con otro. Y como ya lo vimos, esta unidad se manifiesta de forma plena en el matrimonio cuando los cónyuges se comprometen en un pacto y en una promesa ante Dios de complementarse mutuamente en cuerpo, alma y espíritu. Dos verdades fundamentales hay aquí. Primero que todo, que es imposible que una familia se constituya asexualmente. Por eso, el pecado original de Adán y Eva nunca fue el de haber tenido relaciones sexuales como mal lo enseñan algunos. Porque, ¿de qué otra manera podrían poblar la tierra? Y en segundo lugar, que poblar la tierra sería biológicamente imposible si la ayuda idónea de Adán fuera otro hombre. Por eso Dios no le trajo a Adán otro varón para que le ayudara, sino que le trajo una compañera, una mujer, con unas características físicas, emocionales y mentales diferentes, pero totalmente capaces de acoplarse perfectamente con el hombre para cumplir juntos con la labor para la cual Dios los había creado. En conclusión, el matrimonio es un compromiso que hacen de común acuerdo un hombre y una mujer para unirse de forma física y espiritual a vivir juntos como una sola carne. Si por la gracia de Dios podemos comprender estas dos tremendas verdades, primero, que el matrimonio le trae deleite a Dios cuando refleja el gobierno justo de Dios y refleja la relación de Cristo con su iglesia. Y segundo, que el matrimonio también es para que el hombre se deleite de la vida en pareja disfrutando de su cónyuge y también de sus hijos. Entonces podremos valorar el matrimonio en el grado tan alto y tan sublime que Dios lo tiene. Y podremos entender por qué razón el diablo ha tenido y tiene tanto interés en malograr, depravar, pervertir y destruir este hermoso reflejo de la gloria de Dios con la unión libre, la depravación sexual, el adulterio, el matrimonio igualitario, la poligamia, la pornografía, el incesto, el divorcio y el recasamiento. Aunque un matrimonio vaya muy bien, fundamentado en los principios bíblicos, aún así se quedará corto ante la majestuosidad de lo que el matrimonio debería reflejar. Porque la gloria de Dios es infinita y nos trasciende a todos. Pero no obstante, Dios nos ha querido dar algo que nos ilustre de manera precisa y clara lo que es la gloria de Dios. Así que podemos comenzar por preguntarnos, los que estamos casados, ¿qué tan fiel es mi matrimonio a este real compromiso de Cristo con la iglesia? Y los que están solteros, preguntarse, ¿entiendo bien lo que el matrimonio debería reflejar y estoy dispuesto o dispuesta a que sea así en mi vida? ¿Deseo también lo que Dios desea? Tome un tiempo para reflexionar en lo que hemos visto hoy y pidámosle a nuestro Dios que nos dé la gracia para que nuestros matrimonios lleguen a ser lo que Él ha deseado desde el principio y lleguen a cumplir con el plan para lo cual Él lo ha diseñado. En nuestro siguiente estudio, veremos cuándo queda oficialmente establecido un matrimonio ante los ojos de Dios y qué parte tiene Él en la elección de nuestro cónyuge. Les esperamos en nuestro siguiente tema.